Instituido para el fútbol colombiano, Freddy Rincón. Hoy tenemos que hablar de un hecho doloroso, pero que se tiene que mencionar porque cuando hay ese tipo de espejos se aprende. Y eso es lo que buscamos, no dejar olvidar inclusive las cosas malas para que no se vuelvan a repetir. Y es los 36 años de una de las tragedias más grandes que ha vivido el fútbol mundial. Juanca, ¿nos mete en contexto, por favor? Sí. Sí, la tragedia de Hillsborough es una de las tragedias más complejas que ha tenido el fútbol inglés y el fútbol mundial. Fue en Sheffield, Inglaterra, en un partido entre Liverpool y también el Norwich. ¿Y por qué es tan importante recordarla? Porque eso cambió para siempre el contexto del fútbol, primero inglés, pero también estas medidas fueron tomadas, o al menos se intentaron tomar en otras partes de Europa. Esta tragedia se produjo a través de una avalancha que hubo en esta final de la FA Cup, sobrecupo en el estadio y terminó con la muerte de 97 personas. Pero para hablar del fútbol inglés, pues definitivamente la voz autorizada del Bambino Pons nos relata un poco de lo que pasó ese día de 1989 y también lo comparó con otra tragedia también que sucedió en Argentina. Así que escuchemos este relato del Bambino Pons. Hola, los saludo del Bambino Pons. Sí, lamentablemente hoy se cumple un aniversario, 15 de abril, en 1989 fallecieron 97 hinchas de Liverpool, como todos sabemos, en esa final de la FA Cup contra el Nottingham Forest. Se jugaba en la cancha del Sheffield, hoy se juega en Wembley desde hace años esas finales, ¿no? Yo creo que a partir de ese momento se dieron cuenta que era un estadio que muy pequeño, reventaba a la gente, no había lugar y hubo una avalancha, muchos murieron por asfixia, 94 en el momento y 3 después, a las pocas horas o los pocos días. Vi gente muerta ahí, yo estaba apretado contra la valla justo al frente, había personas, había un señor encima mío, me apretó el brazo y me dijo, me estás ahogando, literalmente se desplomó y fue lo último que vi. La gente estaba agolpada, había un chico con su novia y estaba simplemente gritando, por favor Dios ayúdame, y creo que la chica murió, su rostro estaba completamente azul. Fue una avalancha humana, una marea de cuerpos, la policía estaba alborotada, así que al final había una puerta lateral, la abrieron para detener la avalancha y dejar que todos entraran, aunque estaba completamente abarrotado. La tragedia más grande que tiene el fútbol británico, hay algunas tragedias más grandes, no sé si en la India o en otros países de otros continentes, pero en el Reino Unido es la más grande y siempre se recuerda. Ayer estuvieron Van Dijk y el técnico Slot ofrendando donde hay un monumento a los caídos en Liverpool. Liverpool juega el fin de semana y bueno, eso fue ayer que tenían libre después de haber ganado su partido del último sábado. La verdad que pasó en la Argentina algo parecido con un Boca River en el año 68, no sé si ustedes sabían, en la famosa puerta 12 de la cancha de River. Que vive el deporte argentino, aprendamos a quedarnos aunque sea 5 minutos más en las tribunas. Ese es el gran ruego, la gran exhortación que como dirigente le hago a todos los amigos de las tribunas, de todas las divisas del fútbol argentino. La gente de Boca se estaba retirando de la cancha en masa y bueno, y lamentablemente estaban cerradas las puertas y había molinetes antes de las puertas. Dicen, obviamente es incomprobable, que estaban cerradas las puertas y la gente se empezó a abalanzar, no pudieron frenar, no se escuchaban, paren. Es una horda bajando a la carrera tratando de ir rápido, de escapar, un 0-0 malísimo del año 68 a mitad de año creo, y también una tragedia, no sé si hubo tantos muertos, pero sí hubo un montón de asfixiados también, una cosa muy parecida. Eso fue antes, fíjate qué premonición que después ocurrió algo parecido con diferentes connotaciones en la cancha del Sheffield. Es lo único que les puedo decir, más que eso no les puedo aportar porque todo el mundo ha leído, todo el mundo sabe y se recuerda con mucha tristeza. Les mando un abrazo ahí a los muchachos de la radio. Bueno, esto fue muy importante porque después aparece el famoso informe Taylor, que fue la investigación después de todo, como para buscar cuál fue la responsabilidad, y hallaron una cantidad de cosas. La responsabilidad primero policial, de la logística, de varios hinchas embriagados, y después porque el fútbol cambia, porque aparece Margaret Thatcher con la famosa ley del hincha, que entre muchas cosas empezó a dar cosas como que todos los hinchas, por ejemplo, tenían que estar en su silla, ya no podían estar más hinchas de pie, que encarecer, por ejemplo, el tema de las entradas para que varias gente pues no pudiera ingresar. Ahí empieza el principio del fin de los hooligans que hacían tantos estragos por esos días en Inglaterra.
empezaron a quitar el tema de las mallas también y a reforzar la seguridad para que cosas como estas no volvieran a ocurrir nunca más. Y aquí en Cali también tenemos un episodio muy parecido, pero fue en el año 82 y vale la pena también recordarlo, y fue aquella tragedia en un clásico Cali América, y Jaime Dinas nos cuenta así lo que pasó también aquel día. Esa avalancha que ocasionó la muerte, para ser puntual y preciso, si mal no estoy, de 24 espectadores, fue en noviembre de 1982, en un clásico América Deportivo Cali, en un clásico de 6 goles. El América ganaba 3-1 y logró igualar el Deportivo Cali. Y tras la satisfacción o la alegría de la gente, porque fue un espectáculo, un partido clásico atípico de 6 tantos, con paridad, la gente iba saliendo en la tribuna de sur, y la intolerancia, la irresponsabilidad, el irrespeto, la falta de cultura de unos aficionados que misionaron u orinaron sobre otros desde el segundo piso o la parte superior de sur hacia abajo, ocasionó una avalancha, una estampida de aficionados, y obviamente terminó en este insuceso que manchó y que va a manchar eternamente el historial de los clásicos Cali y América. Allí hubo falta de previsión, como siempre, hasta hoy se mantiene. Primero, de los que tienen el control del espectáculo, ya llámese América o Deportivo Cali, en este caso era América por su logística. Después, de la gente de seguridad que pita el partido, y parecería que su responsabilidad de establecer orden y disciplina termina con los 3 pitazos finales, donde hay responsabilidad de todos, de los aficionados que no entienden que esto es un espectáculo, de la falta de cultura, de principios, de valores, y de un error garrafal de la logística que aún se mantiene, de no establecer orden y disciplina en los escenarios deportivos. Hay una reflexión final que queda sobre eso, y lo escribe el periodista Alejandro Arenas en un libro muy interesante llamado Estadios de Fútbol, y es que él le hizo un estudio a los diferentes estadios del país y la mayoría no cumplen las normas para evitar cosas como estas. De hecho, en Inglaterra lo que hicieron con los estadios fue que empezaron a modernizarlos, porque en el estudio Taylor se dieron cuenta que muchos de los estadios no cumplían las normas, y tienen que pasar cosas como esas que nos sirvan como espejo para empezar a detallar muchas cosas que en los escenarios, especialmente de nuestro país, están fallando. Bueno, sobre lecciones aprendidas, sobre esas lecciones aprendidas, ¿hay algunas soluciones que se cumplen apenas termina el calor del suceso, vuelven y se olvida? Por ejemplo, es verdad. Sí, por ejemplo, en el Estadio Nacional de Lima, ¿en qué año fue eso? En el 64. 64. En el 64 la gente estaba dentro del estadio, y para evitar el sobrecupo, lo que hicieron fue cerrar, meterle candado a las puertas. Por eso hoy en día, en los estadios de fútbol, una de las medidas más importantes que hay de seguridad es que no se cierran, no se sellan las puertas. Eso pasó en Lima, y en Lima es una de las tragedias más grandes que ha habido, ¿no? Estoy leyendo un artículo que dice que se considera la más grande. 328 personas fallecieron y 800 o más de 800 resultaron heridas. Fue pánico porque hubo disturbios, lanzaron gases lacrimógenos y la gente empezó a correr, y estaba cerrado, como usted lo dice, con candado del estadio, nadie podía salir y hubo estampida humana. Claro, los que querían salir quedaron aprisionados, los primeros quedaron aprisionados por la masa que venía saliendo. Y otra de las medidas, don Javi, que hay también es, lo que hizo la FIFA, y aquí en Colombia se empezó a hacer los estadios así a partir del Mundial del 2011, que es que los que están en las tribunas puedan irse hacia el terreno de juego, para que en caso tal de una avalancha de personas, pues el terreno de juego, y se quitaron las vallas en muchos estadios, hay algunos que tienen unas escaleras para evitar eso, precisamente que fuera gente lo que pasó justamente contra las vallas. En Inglaterra fue eso, que la policía no dejó meter a los hinchas hacia el terreno de juego, y por eso gran parte de ese informe terminó responsabilizando a la policía por negligencia en ese caso, porque no dejaron pasar los hinchas. Ya cuando había pasado la avalancha con esa cantidad de muertos, ahí sí los dejaron pasar. Pero allá hay una enseñanza que a nosotros no nos ha llegado. Allá la justicia es implacable. Así. Implacable. Al que agarra haciendo desorden se va a la guandoca. Pero aparte de eso, tiene la sanción de por vida en muchos casos, pero también un proceso de tipo civil, donde le responsabilizan económicamente de los daños que se presenten, del efecto monetario que origine su mal comportamiento. Es decir, si hay daños en la silletería, si hay daños por una muerte
o cosa por el estilo, o alguien que quede lisiado, están comprometidos los que sean identificados en el desorden. ¿Acaso eso ocurre acá en Sudamérica? Acá ocurre muy poquito. La justicia no tiene, a pesar de que hay mecanismos. En Colombia hay 50.000 leyes, este es el país de las leyes, pero que se apliquen como corresponde. Poco, muy poco, y yo diría que casi que se convierten en los cómplices silenciosos las autoridades de lo que hacen un montón de gamberros, de vándalos que se pasean por los estadios de Colombia. El otro tema es que subieron el precio de la boletería, pero se encontraron otros fenómenos. El fenómeno de Chile. En Chile se sube el precio de la boletería para evitar que lleguen los del desorden, los gamines al partido, pero esos mismos gamines se quedaron 3 cuadras antes haciendo su propio anillo de seguridad. Vacunando a la gente, con el puñal en la mano pidiéndole plata para la boleta. Dígame, con alguien con el puñal en la mano, el que vea a alguien con el puñal en la mano, usted le da no solo para la boleta de él, le da hasta para el mercado. Y fuera de eso, los equipos que regalan las boletas, y los equipos que regalan, claro. Eso pasa también. Es verdad, y sabe lo que pasa en Chile también, porque vos podés subir el precio de la boletería como en Inglaterra cuando tenés un producto que la gente lo va a consumir igual y se va a esforzar. En Chile a los que querían erradicar eran a las barras. Las barras le roba a la gente para, como usted recién contaba, para pagar la boletería. Pero después, como los espectáculos no son buenos, hoy en Chile el problema que tienen es que los estadios están vacíos, porque tienen precios muy altos, el espectáculo es de bajo nivel futbolístico, en definitiva. La mayoría de los estadios en Chile hoy están despoblados. Con respecto al muy buen informe de Juan Carlos y la voz del Bambino, la puerta 12 del 23 de junio del 68 en Argentina, partido River Boca en el Monumental, sabe que oficialmente fueron 71 víctimas. Pero extraoficialmente, porque en ese momento se tapaba mucha información, se habla de más de 200 víctimas fatales en aquella desgraciada puerta 12, y lo peor de todo es que durante más de 5 décadas los dos clubes decidieron borrar del calendario lo que había pasado en esa puerta 12. De hecho, recién en el año 2011 River colocó una placa en la puerta 12, ahora se llama puerta M, en homenaje a las víctimas, y Boca, porque todos los hinchas que murieron eran de Boca, porque era donde salía el público visitante. Boca recién en el 2018 colocó una placa con todos los nombres de los fallecidos, y desde ese momento, 2018, increíblemente 50 años después, el 23 de junio es día de luto para la institución, para el Club Atlético Boca Juniors. Bueno, hay que recordar las cosas por dolorosas que sean, pero nos tiene que dejar algún aprendizaje. Enseñanza. Algo tenemos que mejorar cuando nos damos cuenta de todos los horrores que hemos tenido que vivir en los campos de fútbol. Las puertas abiertas, nada de seguridad. Eso fue